Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy y como todos los miércoles estoy con Juan Carlos Claret, pero se suma a nuestra conversación Carola Seguiel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Rocío, gusto en saludarte. Estamos aquí bien disfrutando este día de invierno. Carola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto saludarlos. Bueno, para los que por primera vez escuchan a Carolina, ¿Carola o Carolina? Carola. Ella es abogada, fue generalísima de campaña de Sebastián Sichel aquí en la región de los Lagos, ¿o solo Osorno? Región de los Lagos, pero así como generalísima, no, coordinadora de la campaña. Coordinadora de campaña en la región de los Lagos y hoy día es vocera de una organización social que va por el rechazo. ¿Cómo se llama, Carola? Chile es uno solo. Ese es el movimiento social que en realidad nació de muchos de los independientes de centro derecha, de gente de partidos que participó en la campaña de Sebastián Sichel y que obviamente nos quedamos con las ganas de seguir participando en más que nada en política, sino que en la actualidad del país y ser partícipes, tener una participación activa en lo que va a suceder con nuestro país. Carola. Me parece muy bien. Carola, gusto en saludarte y aprovecho de preguntar, entonces, como es un movimiento social igual reconocido, ¿van a tener participación en la franja o no? Eso se está definiendo, se está viendo, o sea, los minutos, todo esto se está coordinando porque hay muchos movimientos por el rechazo, muchos. Está Amarillos por Chile, está Otra Constitución, y están los partidos políticos, y los partidos políticos en un momento habían señalado que iban a ceder sus minutos para las organizaciones sociales y los movimientos sociales que habían, y eso se está definiendo. Pero la verdad nosotros esperamos sí tener participación en la franja. Súper. Me parece excelente y la hemos sumado con la intención de que nos apoye también en estas conversaciones, en las discusiones de la política, de la contingencia política que estamos teniendo, que para mí esto es como para agarrar un paquete de cabrita y sentarse a leer y mirar todo lo que está pasando, porque está mejor que House of Cards, ¿no creen ustedes? Así es, ojalá tuviera el nivel de repente de esas series, porque de repente parece más novela venezolana. O de realismo mágico de García Márquez. También. Oye, pero con lo truculento que era House of Cards y la cantidad de muertes y suicidios y cosas raras, dejémosla hasta ahí. No, pero era buena, o sea, era buena. No, si esta también está súper entretenida, sí. ¿Para qué les digo? Con los dichos de que... No, está muy interesante. Entonces, el día de hoy... Pero para darle el punto a la Carola, Rocío, lo cierto es que House of Cards tenía largas temporadas, capítulos largos, y uno estaba pegado frente al televisor viendo capítulo tras capítulo. Si uno hoy día conversa con la gente dice, estoy cabreado, estoy saturado de la discusión constitucional. Oye, pero en la última encuesta decía que hay un 66% de personas que están interesadas en lo que está pasando. Y eso, en general, en todas las elecciones, pasa que a la medida que se acerca el periodo electoral, el día de, podríamos decir, aumenta la cantidad de gente que para las antenas para ver y decidir su voto. Claro, lo normal es que 15 días antes la gente decida el voto, eso es verdad. Así es, pero tendrá que ver con que ahora el voto es obligatorio y la gente quiere saber, tiene que ir a votar y se está interiorizando de lo que tiene que ir a votar. Pero la verdad es cierto, o sea, la gente se está informando más. Para los que hemos hecho algún tipo de campaña, antes te decía, da lo mismo que salga, da lo mismo lo que diga, da todo lo mismo, si en verdad el día de mañana igual tengo que levantarme a trabajar. Pero al parecer ahora la gente se estaría informando un poco más, estaría volviendo a participar en política por lo menos un poquito más informada, a pesar de que aburra las discusiones, todo lo que se da en política, ¿no? Que para un mundillo como nosotros quizás nos parece interesante, pero para otros es como, ¡oh, qué lata! Claro, porque una cosa es necesitar información para decidir y otra cosa es que el proceso te motive o te capture la atención, como conversábamos delante. Yo creo que hay más de eso, digamos, de votar con responsabilidad, pero vuelvo a insistir, cuando uno conversa con la gente,
puede ser que uno converse con los del 33% que no están, digamos, interesados en informarse, pero uno ve un cierto hastío. Por eso me llama tanto la atención la propuesta del presidente de una nueva convención. Cuando uno conversa con la gente, uno dice, no, o sea, no va por ahí el camino. O sea, pero la gente igual quiere cambio, eso lo sabe, es algo que se va a tener que definir, pero se apruebe o se rechace, la gente quiere los cambios. Lo que pasa es que los que votan rechazo es porque esta constitución, esta propuesta no les gusta, pero no es porque quieran dejar las cosas como están. Yo eso lo tengo, es lo que más he podido conversar. Entonces está la gente que aprueba para reformar y rechaza para reformar. O sea, eso son subgrupos grandes dentro de las dos posiciones que va a tener este plebiscito. La gente igual sabe, quiere, ¿cómo se llama? Quiere los cambios y yo creo que ahora se dan cuenta que en distintas elecciones o plebiscitos pasados las cosas nos dan lo mismo. Aquí no se van a cambiar los personajes y que van a seguir actuando la misma obra de teatro. Aquí vamos a cambiar la obra de teatro. No se van a cambiar los personajes. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Estoy parcialmente de acuerdo, porque estoy de acuerdo que la gente quiere cambio, de que la única posibilidad que alguna de las alternativas gane, sea apruebo, sea rechazo, es con apellido, aprobar para reformar, rechazar para reformar. Sin esa posibilidad de cambio, no creo que alguna alternativa sea viable, y dicho sea de paso, así también lo demuestran las estadísticas. Ahora, ahí me caben dos dudas. Lo primero es qué cambios se buscan, porque, claro, Chile Vamos en su momento presentó una carta con 10 puntos, que es bastante, digamos, genérica, en el sentido de que todavía tiene ideas que uno podría decir pero buscamos más paridad. ¿Paridad dónde? Paridad con cupos reservados, con escaños reservados en el Congreso, con cupos reservados en las listas que compiten para el Parlamento, antes o después de la urna. Entonces, todavía es muy genérico. Y ahí, en esos detalles que uno podría decir, radica o estriba mucho del desacuerdo posterior. Porque de repente uno podría decir, pero es que yo pensé que ustedes estaban de acuerdo por esto, o que ustedes querían estos cambios, y después sucede que esa entelequia que uno quería era interpretado de manera distinta por las personas. Entonces, yo creo que todavía no me queda claro, sabiendo que todos quieren cambios, los que van por el apruebo o por el rechazo, no tengo muy claro qué cambios son los que se buscan. Y por otra parte, no estoy tan convencido de que hoy día la ciudadanía esté movilizada o esté convencida de que esta discusión constitucional va a cambiar la obra de teatro. Yo no lo he logrado percibir en la discusión pública, no lo he logrado percibir entre, digamos, la conversación con el ciudadano de a pie, porque lo que sí es claro, yo creo que en esto Carola va a estar de acuerdo conmigo, es que, claro, la convención constitucional fue un cambio tanto de la obra de teatro como fue un cambio de actores, pero aún así persistió la sensación de traición o de que estaban repitiendo las mismas prácticas que se denunció en su momento. Y esto no es solo por los grupos, digamos, de partidos políticos que uno generalmente apunta con el dedo, sino que también grupos de independientes que se ofrecieron como cambios como rostros para cambiar el escenario, para cambiar la forma de hacer política, y finalmente terminaron votando desde la ducha, engañándonos a todos, Exacto. Cosas por el estilo. Entonces, yo en ese sentido lo que sí palpo, junto con este hastío que comentaba al comienzo, es una sensación como de traición. Y esto, Rocío, lo hemos conversado antes porque es complejo. Porque mucha gente después dice, bueno, si al final las alternativas son los mismos, bueno, démosle al Senado la oportunidad de hacer los cambios, aunque sean los mismos de siempre, al menos ya sabemos cómo funcionan. Sí, es verdad. Antes de la convención era el Senado, la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso, el que estaba un poco deslegitimado y que estaba siendo cuestionado por la ciudadanía, o sea, por los chilenos, y al compararlo con de repente el comportamiento o cómo se dieron de repente las votaciones o los actos que estaba realizando la convención, claro, comparándolo así, la gente dice, no, prefiero el Congreso, ya conozco cómo funciona, son un poco más profesionales, no están haciendo estas cosas, pero la idea es ir mejorando y compararnos, mejorar las cosas y compararnos con algo mejor
y no, o sea, en un principio yo voté apruebo, yo tenía toda la convicción de que podíamos hacer algo mejor, de que la gente quería los cambios y de que una convención constituyente con nuevos rostros que refresque la política lo podía hacer mejor, de verdad, pero sí me siento decepcionada como la mayoría de la gente. Y ahora, claro, ¿qué cambios se van a querer hacer después de... O sea, primero tenemos que esperar el plebiscito, si gana el apruebo o el rechazo, pero ya si ganase el rechazo, es verdad que la gente quiere cambios. Lo que dijo el presidente Boric es que tenemos que seguir con esto porque la gente pidió cambios y pidió que lo hiciera a través de una convención constituyente. Sí, pero eso lo dijo en ese plebiscito. Porque si se quisiera seguir y hacer de esta misma manera, habría que hacer reformas constitucionales, porque lo que está actualmente en la Constitución es un plebiscito con un día fijo, un día señalado y con unas elecciones que ya se hicieron. Habría que hacer una reforma para poder hacer un nuevo proceso. A ver, entonces yo discrepo un poquito con ustedes dos. Para mí, a pesar de todo, entre comillas, lo que señala Juan Carlos de que se votó desde la ducha, yo creo que refleja un poco la realidad. Para mí, la convención, no estando de acuerdo con el resultado, sí era necesaria. Se logró dar una voz, o hablaron personas que antes no habían hablado, poniendo puntos sobre la mesa sobre qué era importante para esos grupos. Se establecieron cosas importantísimas, creo yo. Discrepo con Juan Carlos cuando dice, no, sabes que son casi puros titulares los que está mandando la centro derecha ahora escrito, porque ahí, una de las cosas relevantes que quedó es que están dispuestos por un Estado social de derecho. Y ese cambio, que para mí es el cambio de énfasis, donde quién es el principal interviniente en empezar a resolver los problemas, para mí no es un tema menor, es bastante potente. Y que ya la centroderecha se haya puesto de acuerdo en eso, más toda la izquierda, significa que van a haber cambios importantes. Escuchaba el otro día a Francisco Vidal que decía, para mí, con que yo voy por apruebo para reformar, recordemos que Francisco Vidal fue ministro de Lago, ministro de Bachelet, y es muy importante dentro del PPD, y él decía, yo voy para apruebo reformar porque para mí el Estado social de derecho y las regiones, el Estado regional, para mí esas dos cosas me bastan y me sobran. Entonces, hay cosas aquí que después de este proceso quedaron bastante de manifiesto, que se conversaron, que se estipularon, y con eso ya nos sienta una conversación distinta a la que teníamos hace 1 año y medio atrás. Sí. Entonces, yo creo que el proceso tiene que continuar. No creo que como sí, comparto con Juan Carlos, porque dice, ¿qué es lo que está en el subconsciente de todos? No son los mismos cambios, no a todos nos dejan contentos, pero sí van a haber mínimos, que es lo que uno esperaba que saliera de este proceso constitucional, que nos incluyeran y nos pudiéramos poner de acuerdo, ok, estos sí son los mínimos en los cuales vamos a conversar. Y eso, estoy de acuerdo con Carola, tiene que ser después del 5 de septiembre. Ahora, lo que queríamos conversar el día de hoy, y ya que nos fuimos por este otro lado, y lo aterrizamos un poquito en esta segunda parte del podcast, es que hoy día también se vota en el Senado los 4 séptimos. Y eso, por lo menos para mí, es sumamente relevante porque va en mostrar que efectivamente el sector político completo de derechas e izquierdas dejan un poco de lado el querer ganar y van a ir por efectivamente hacer los cambios. Y dando un salto al vacío, ¿eh? Porque, como bien dice Carola, no se está determinado, en caso de que gane el rechazo, cuál es el mecanismo que debiese seguir un proceso de reforma, porque requiere efectivamente una reforma constitucional. Por lo tanto, el bajar a 4 séptimos ya te permite tener el piso más bajo para poder continuar el proceso, que puede ser por el Senado, que puede ser por una comisión mixta, que puede ser de técnicos muy calificados y expertos, una nueva convención. Te deja abierto el panorama para todo, pero te da un piso para seguir. Así es. Y además, este cambio, o sea, el rebajar el quórum a 4 séptimos para las reformas constitucionales va a ser menos, o sea, va a permitir, bueno, sí o sí acuerdos, hay que tenerlos, pero no va a ser tan costoso, o sea, las minorías no van
no sé si la minoría, pero no se va a poder vetar un tema de discusión. Se van a tener que poner de acuerdo la gente, o sea, el legislador en este caso, y es más fácil que se reforme ahora para llegar ¿cómo se llama? Que se cambie este quórum alto, ¿cómo se llama? Que se apruebe la Constitución para reformar, porque la Constitución tiene más, ¿cómo se llama? Más requisitos para una reforma constitucional. Los artículos transitorios señalan que hasta el año 26 cualquier reforma constitucional va a tener más requisitos o quórum más alto que los 4/7 que se están proponiendo ahora en manera transversal por gente de la ADC, gente de derecha, y que se espera sea votado hoy día y no se siga dilatando. Oye, sumemos al Partido Comunista que acaba de decir que también están disponibles para bajar a 4/7. Juan ¿Sí? Carlos, ¿qué opinas tú? Perfecto. Sí. ¿Sí? Claro, Para mí los acuerdos deberían ser transversales. Claro, concuerdo con Carola en que bueno que el acuerdo va a ser transversal. Recordemos que el PC había estado, digamos, reticente a modificar los quórums de la actual Constitución porque sí, es verdad, el efecto político que tiene una rebaja de quórum es que puede hacer más viable la opción del rechazo. Por eso es que los grupos más de izquierda no estaban disponibles, porque era como abrir un escenario para hacer factible la alternativa que no se pretende para el plebiscito. Ahora, antes de adentrar a esta respuesta, solamente hacer un paréntesis, Rocío, me sentí interpelado. Que cuando digo, o sea, yo estoy de acuerdo en que, claro, por lo menos en cuanto a los cambios que hay que hacer desde el 5 de septiembre en adelante, sea apruebo o sea rechazo, que es bueno que la derecha ha adaptado, o ha adoptado, mejor dicho, su discurso a elementos que nos parecen comunes, y al Estado Social de Derecho. Yo estoy de acuerdo con el Estado Social de Derecho, pero una consulta, ¿entenderá la derecha por Estado de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho, lo mismo que entenderá la izquierda y el centro por Estado Social y Democrático de Derecho? Por ejemplo, algo tan básico, y que fue controversia en el texto constitucional y en la convención. ¿Un Estado social y democrático de derecho incorpora o no la igualdad sustantiva que se debe tener a la vista al momento de que un tribunal emita sentencia? Porque uno dice igualdad ante la ley nomás y una igualdad formal, pero cuando la Constitución o el borrador constitucional propone, no, más que la igualdad formal tiene que atender a una igualdad sustantiva. Un Estado social y democrático de derecho para la izquierda eso lo comprende, por eso lo propusieron y pasó. La pregunta es, para la derecha, ¿comprenderá un Estado social y democrático de derecho ese elemento o no? Entonces, por eso es que digo, yo no sé si frente a un eslogan como un Estado social y democrático de derecho, con todo el valor que tiene, entendemos lo mismo. Y ahí es donde quería, digamos, poner eso sobre la mesa. Pero, ahora hablando de los 4/7, para quienes nos escuchan, yo creo que igual es importante explicar que la discusión que de repente es enredada entre 2/3, 3/5, 4/7, tiene que ver con qué cantidad de votos se alcanzan las cosas. Porque lo normal, uno dice, es que las cosas sean aprobadas por el 50% más uno. Uno generalmente en la vida diaria se mueve con eso. Pero nos dimos cuenta, sobre todo para el diseño de nuestras instituciones, que de repente se necesita la concurrencia de mayor votación para asegurarnos, como dice Carola, que haya un acuerdo transversal, porque si un acuerdo, sobre todo en política pública, no es transversal, lo cierto es que después llega el otro gobierno que puede ser de un giro distinto y cambia esa política pública. Entonces, para hacer políticas permanentes que sean trascendentes, claro, tal cual, se necesita entonces que sea aprobada con una mayor cantidad de apoyo. Y uno de los quórums más altos, si no el más alto, es el de 2/3. Es decir, que se requiere el 66,6% de los asistentes, 67% redondeamos, de los parlamentarios para hacer modificaciones a la Constitución. Entonces, la actual Constitución, para hacer cambios en temas fundamentales, requiere de un acuerdo de 2/3 y eso es alto. Entonces lo que se está proponiendo es bajarlo a 4/7, que reduce entonces la cantidad, tampoco que sea una rebaja sustantiva, no es que bajó en 30 los votos, lo reduce un poco y eso igual descomprime el escenario porque uno puede prescindir de votos. Entonces, en vez de ir a golpear la puerta, por ejemplo, de Gonzalo de la Carrera, se puede ir a golpear la puerta, no sé, de un parlamentario de centro derecha que sea más proclive a los cambios. Entonces, esa es la ventaja que tiene los 4/7. Y en ese sentido, por suerte se van a aprobar los 4/7 porque esta es una pelea
que no solamente se está dando ahora, sino que durante muchos años se estuvo señalando el problema que tienen los 2 tercios, porque como bien dice Carola, cuando uno necesita 2 tercios, significa que hay un tercio que puede ejercer poder de veto. Entonces, quienes suman más de un tercio podían bloquear cualquier alternativa. Y eso Fernando Atria particularmente ha sido uno de los grandes críticos desde tiempos inmemoriales, digamos, sobre ese poder, esa capacidad de veto. Entonces, reducir a 4/7 descomprime ese escenario y hace más viable, entonces, que en el caso de ganar rechazo, los cambios a la Constitución que todavía está vigente se puedan realizar. Y se puedan realizar con un acuerdo transversal, sin darle poder de veto a quienes, tanto en izquierda como derecha, no quieren hacer cambios. Así sería más dinámico el tema de los cambios. Pero obviamente esta reforma, para bajar a 4/7, ahora requiere los 2 tercios. Y eso es lo que se está viendo. Y claro, en un comienzo el gobierno Boric había señalado que esto se iba a discutir después del 5 de septiembre, que no se iba a ver antes, porque en realidad el plebiscito que se nos venía encima era binario, era apruebo o rechazo, y que no quería ni ver una tercera vía, ni hablar de cómo se van a hacer las reformas, ni cambiar quórum para reformas constitucionales. Pero ahora el gobierno mismo está señalando que ya puede haber una tercera vía, que podemos seguir con el proceso de los cambios constitucionales. Camila Vallejo también señaló que ellos como gobierno no se van a interponer en esta discusión, que a ellos no se van a meter ni para bien ni para mal, sino que a ellos para cualquier proyecto que signifique cambio, no van a ser ellos los que van a interponerse, pero no, eso fue lo que señaló el gobierno, pero no así los ¿cómo se llama? Los congresistas, los diputados, senadores que son de esa coalición, los oficialistas. Es que a propósito... Claro. Adelante, Rocío. Recordemos que la semana pasada esto ya había empezado, habían alcanzado 12 discusiones y fue el senador Latorres el que pidió que se pospusiera una semana más, dilatando la conversación, efectivamente, y hubo un cambio el día viernes ya del presidente, y por eso también, con el cambio de tono de Camila Vallejo también, el Partido Comunista se suma a apoyar, porque se dieron cuenta que aquí les estaban dando la posibilidad de hacer cambios y se estaban negando, y todas las encuestas, creo que son más de 14 encuestas las que muestran que hasta el momento el que va ganando es el rechazo. Entonces, quedarse estancados o sin absolutamente nada era un riesgo demasiado alto, creo yo, para esta fuerza Frente Amplio, Partido Comunista, y ya claramente la DC, el Partido Socialista lo tenían más internalizado, porque ellos van incluso para aprobar por reformar algunos. Claro, ahora lo curioso de esto es que, como dice Carola, esto hace más dinámico el ejercicio político, y no deja de ser curioso porque dejar la actual constitución con un quórum de reforma al texto constitucional de 4/7, las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes específicas que regulan instituciones por mandato constitucional, actualmente tienen un quórum de 4/7, incluso después se puede abrir la discusión si para esas instituciones se debería bajar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Creo que es una discusión interesante, pero claro, igual no es urgente, digamos, se puede conversar desde el 5 de septiembre en adelante, pero a lo que voy, perdón, es que, uy, me está dando la alergia, disculpen. No te preocupes. A lo que voy es que, al tiro, Rocío, que lo curioso es que el texto, si se aprueba los 4/7, la posibilidad de hacer reformas con la Constitución vigente sería mucho más dinámica que la Constitución que se podría aprobar, porque por lo menos hasta el 2026 vamos a tener que esperar propuestas del gobierno para efectos de modificación a ciertas instituciones, y por otra parte, si las reformas a la Constitución que se podría aprobar en septiembre no se alcanza con los 2 tercios, lo cierto es que está sometido después a un plebiscito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Uno podría decir, ya, pero ¿es la voluntad popular? No, sin duda, es la voluntad popular. Pero a lo que voy es que la gente está demandando, la ciudadanía está demandando cambios rápidos. Entonces la pregunta es, si no se alcanzan los 2 tercios en el Congreso, tenemos que alcanzar los 4/7 en el Congreso de la nueva Constitución, y además
hacer campaña y después volver a las urnas por el plebiscito para ver si lo que decidió el Congreso está bien o está mal. Entonces, eso ralentiza los procesos bastante y ese es un punto, digamos, grave en el diseño de la política en la nueva Constitución. Bueno, y para sumar a eso, Juan Carlos, dos cosas. Tú señalas que sería el presidente el que tendría que mandar los cambios institucionales, y a mí me gustaría en general que ojalá el gobierno se dedicase a gobernar, porque sinceramente yo creo que hay muchas políticas públicas que se pueden ejercer para hacerse cargo de las problemáticas sociales actualmente, que con una o con otra constitución ya se pueden llevar adelante. Entonces, si seguimos con que el gobierno esté haciendo modificaciones a la Constitución, yo creo que pierde su objetivo de por qué están ahí. Exacto. Bueno, al parecer ahora están esperando la nueva constitución para gobernar, pero como dice Rocío, efectivamente hay millones de políticas públicas que ya se podrían estar implementando. La realidad ahora del país con este tema de la inflación, con el desempleo, o sea, hay muchas cosas que se podrían hacer y no solamente estar esperando el tema de la prueba del rechazo. Es importante, pero el gobierno, exactamente como dice Rocío, tiene que gobernar, tiene que hacer cosas. No sé si esto de estar esperando a septiembre para aprobar o rechazar, no sé. Mucha gente también está discutiendo si es el momento ahora para hablar de esta reforma de los 4/7, que esto se debería ver después del plebiscito, ¿Y porque qué creen esta ustedes? oportunidad que se esté discutiendo ahora en realidad va más para un lado que para el otro, o sea, que beneficiaría más la opción del rechazo. No sé qué tanto es eso, no sé qué piensan ustedes. Sí, mira, yo trato de ponerme los zapatos del presidente que sea, y lo cierto es que, claro, la discusión constitucional es tan relevante para la efectividad de la agenda del gobierno que es muy difícil abstenerse o no hacer nada. Y porque en último término, la gente votó en masa un gobierno cuya agenda depende en gran medida de que haya una nueva constitución. Entonces, yo siento que efectivamente el gobierno se está, en virtud de la promesa de campaña, uno podría decir, fue una promesa responsable, fue una promesa irresponsable, uno podría emitir muchos juicios, pero en concreto el hecho es que la gente, las urnas, votó por esa alternativa. Y si esa alternativa depende de un éxito eleccionario, yo veo muy difícil, digamos, que el gobierno se pueda abstener. Y de hecho es gracioso porque todos saben que hacen campaña por el apruebo, pero no lo pueden decir. Entonces yo creo que allí hay un tema de sensatez institucional que sería importante explicitar. Y por otra parte, creo yo, lo que estamos viviendo en esta campaña demuestra la inconveniencia de la reelección inmediata del gobierno, particularmente el presidente. O sea, un diseño institucional donde el presidente puede ser reelecto inmediatamente significa poner a su disposición el aparato público, no tanto para gobernar, sino para hacer campaña. La discusión que estamos teniendo hoy día, para mí es un anticipo de la discusión que vamos a tener en el futuro, en virtud, digamos, vuelvo a insistir, porque no es primera vez que lo digo, en virtud de un deficiente diseño de la sala de maquinaria, de la sala política que elabora la propuesta constitucional. Nos queda un minutito para cerrar. Tus palabras al cierre, Carola. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta conversar estos temas. La verdad, nosotros ahora, la gente que no pertenecemos a partidos políticos, puede ser, tenemos que juntarnos con gente de partidos políticos, tenemos que conversar. Yo creo que es una obligación de todas las personas, aunque cueste, como decía, que estábamos desilusionados, aunque nos daba lo mismo, pero yo encuentro que es casi una obligación, es nuestra responsabilidad cívica en hacernos parte de la discusión política o de las cosas, de los cambios que va a querer, que quiere Chile y de la forma en que se quieren hacer. Entonces encuentro que estos podcasts, es que ahora son súper modernos el tema de los podcasts, pero programas, conversaciones, aunque sea una reunión social, estos temas se tienen que tratar. Así que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Juan Carlos. Sí, solamente agradecer el espacio, un gusto compartir contigo, Carola, y al mismo tiempo invitar a la ciudadanía no solamente a informarse sobre el texto constitucional, sino fijar, o mejor dicho, asumir de que apruebo y rechazo, al igual que anular y dejar en blanco, son alternativas democráticas. Como lo conversamos la semana pasada, Rocío, yo todavía no me defino por el rechazo, tengo serias aprensiones por el rechazo,
pero sí tengo claro que no puedo aprobar. Y por solamente decir que no voy por el apruebo, hartos sectores es como, va a defender la constitución de Pinochet, que era un pinochetista encubierto, y nada más lejos, digamos, de tanto de mi historia como también de mi compromiso. Entonces, lo importante es que en estos tiempos, que son tiempos, digamos, de discusión, como igual apunta Carola, lo cierto es que no se transforma en una polarización entre amigos y enemigos, porque ambas alternativas son democráticas y no solamente existe el apruebo o el rechazo, existe también otra alternativa. Y en una sociedad democrática y que ejerce la virtud de la ciudadanía, lo cierto es que todas las posturas, mientras están en un marco de democracia, son válidas. Entonces, por lo tanto, merecen respeto. Entonces, yo hacer también esa invitación, digamos. De todas maneras, invitamos a todos los que se sumaron a nuestra conversación que, si les gusta, compartan y se sumen a un próximo Política Podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido Y nos recomiendas. de antemano. Muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.